la obra del Señor siga dando fruto en nosotros. Y en el nombre del Señor vamos a ver el día de hoy estas parábolas. Y vamos a la Escritura en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Para iniciar con estos temas, el día de hoy vamos a ver, vamos a tratar de ver las tres parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a verla. En primera instancia vamos a tratar de ver en forma primaria o en forma, ¿cómo podríamos llamarle? Sí, normalmente en la escritura, la parábola obviamente tiene varias formas de interpretarse y una de ellas se le conoce como la forma primaria de interpretación. Y antes obviamente de empezar con la escritura, en el capítulo 15, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche, bendecimos tu nombre. Que nuestro corazón sea una tierra fértil, Señor, para la semilla que tú quieres mostrarnos el día de hoy. Sabemos y entendemos, Señor, que hemos visto de alguna forma ya estas parábolas, las hemos leído. Sin embargo, hoy tú quieres traérnosla a nuestra mente, quieres enseñarlas, quieres dar algo nuevo para nuestra vida, para recordarlas y saber la importancia que tienen dentro de tu evangelio, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, y bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ok, decía la parábola de la oveja perdida, la moneda y el hijo perdido. Digamos que en forma, pues de un común denominador de todas ellas es que obviamente en todas ellas encontramos la palabra perdido. Es decir, algo, alguien que no está en su lugar. Entonces, en este sentido, las parábolas tenemos que verlas precisamente con ese sentido, sabiendo que Jesús quiere enseñarnos algo atrás de precisamente de esta situación cuando alguien o algo se encuentra perdido. Así muy rápido, antes de entrar en las parábolas, sabemos que una parábola obviamente es una historia, una semejanza, una alegoría comparativa que tiene un propósito de enseñar algo espiritual, es una cosa natural que tiene como propósito enseñar algo espiritual. Entonces, por ejemplo, la historia o las parábolas todas se pueden ver de forma presente o futura, que ese es uno de los aspectos obviamente de toda la escritura. Habrá algunas que obviamente traen connotaciones del pasado, pero casi siempre la aplicación la aplicación será para la situación presente o futura de nosotros como iglesia, para hacer que nosotros la aprendamos, que nuestro corazón la asimile, ¿verdad? Entonces, decía al principio que obviamente pudiéramos tener dos formas de interpretación, la forma primaria, en el sentido de que qué es lo que Jesús quería enseñar en primera instancia al momento en que Él está narrando una historia o está dando, como en este caso, una parábola. Obviamente tenemos que entender que en este caso hay tres parábolas. Creo que es la única situación, salvo por cuando habla acerca de Mateo 13 de la cuestión de los reinos, de las parábolas, las 7 parábolas del reino. Creo que es una de las pocas veces en que Jesús usa 3 parábolas seguidas para denotar algo, lo cual nos llama la atención desde el simple hecho de empezar a leerlas, que Él haya utilizado 3 formas de expresión para dar un mensaje, lo cual obviamente, como hemos visto en la cuestión de números, tiene que ver con un testimonio divino, es decir, Dios quiere dejar palpado la importancia de esta enseñanza, que en forma general las 3 tiene un mismo propósito, una misma enseñanza para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces hoy veremos la parte primaria, es decir, cuál es el mensaje que Jesús quiere dar. Y yo quisiera recordar así muy rápido algo muy sencillo en cuanto a la cuestión de la enseñanza.
en todos los aspectos de parábolas y en todas las enseñanzas que Jesús da, que obviamente tenemos que enfocarnos para quién está haciendo la parábola o la historia, para quién se la está diciendo, ¿sí? Hacia quién es este mensaje. En primera instancia sabemos que en su momento, cuando Jesús empieza a hablar, pues denotamos que a veces está hablando con la multitud, a veces está hablando con los discípulos y a veces está directamente hablando con los fariseos y los escribas o los líderes religiosos. Entonces vamos en este sentido, que digamos que la primera cosa que tenemos que identificar en cualquier enseñanza es para quién o a quién está dirigida la enseñanza. Sabemos obviamente que en esta forma de tipos, pues cada uno de nosotros entramos, ¿no? Inclusive en la cuestión del pecador, de la cuestión del discípulo, de la multitud, de los fariseos. La segunda cosa que nosotros tenemos que siempre resaltar de esto es por qué Jesús está enseñando esto, ¿verdad? ¿Por qué Jesús tomó tanta importancia a esta situación que tuvo que decir 3 parábolas? Entonces, la segunda cosa que tenemos que nosotros en nuestro estudio personal, por ejemplo, es por qué se está diciendo la enseñanza. La tercera cosa, digamos, y esto es algo muy, muy rápido y básico, es ¿para qué? ¿Para qué está dando esta enseñanza o cuál es el propósito, cuál es el mensaje principal del final de la enseñanza, ¿no? Y obviamente ya si queremos ir más en cuestión de profundidad en cada una de las enseñanzas, pues entraríamos a ver las funciones de detalles en cada una de las cosas. Entonces, siguiendo estos 3, 4 parámetros, vamos a empezar a ver estas parábolas y como les digo, vamos a verla en la forma básica, en la forma directa, ¿verdad? Para después, si Dios lo permite, la próxima semana vemos cómo están relacionadas en la forma futura con el pueblo de Israel y con la iglesia misma, ¿verdad? Una de las cosas que como detalles tenemos que darnos cuenta es que las 3 parábolas, tanto de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, en las 3 se denota en el contexto algo material, curiosamente, ¿verdad? Jesús, final de cuentas, involucra en las 3 una cuestión material. ¿Y por qué? Porque en cierto sentido sabe que sabe el Señor que conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra forma de llamar la atención y obviamente las fibras de nuestro corazón las conoce perfectamente. Y cuando Él toma estas 3 parábolas, cada una de ellas va involucrada con algo material, lo cual obviamente llama mucho más la atención, ¿no? Pero vayamos ahí primeramente a la primera parábola que se encuentra en Lucas 15, como había mencionado, y vamos a ir viendo algunos versos y luego vamos a ir viendo algunos contextos para entender un poquito de lo que el Señor nos quiere mostrar, ¿no? Dice el versículo 15, capítulo 15, versículo 1, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿verdad? Y obviamente sigue ya la enseñanza, pero que aquí tenemos que detenernos un poquito y entender el contexto de lo que está pasando para poder obviamente asimilar la parábola en sí, la enseñanza que Jesús da. Pero sabemos que la Biblia menciona cosas con una cuestión profunda para enseñarnos a cada uno de nosotros, pero la primera cosa que menciona de esta parábola es que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, ¿sí? Aquí podemos detenernos un poquito y pensar inmediatamente por qué el Espíritu Santo inspira, en este caso a Lucas, a escribir esta frase, lo cual denota ya en sí una virtud de Jesús, como en algunas otras ocasiones he compartido de esto. La cuestión aquí es que las predicaciones, los sermones que Jesús
llegó un punto, porque esta parábola está más o menos casi, no al final, pero sí dentro ya de los últimos años, o el último año del ministerio del Señor. Y en este punto dice que los publicanos y los pecadores empezaban a acercarse. Y denota esto, obviamente, un carácter del Señor o un mensaje del Señor, el cual eh, nos dice que Jesús obviamente inspiraba, como he dicho muchas veces, confianza, y obviamente a los pecadores y publicanos, lo cual esto era un choque para los fariseos, ¿verdad? Porque lo vemos enseguida. Entonces, pero en esta simple frase dice muchas cosas, ¿verdad? Porque obviamente, como digo, mostraba que Jesús inspiraba confianza en su prédica. Digamos que él no hacía también acepción de personas. Su prédica parecía ser que se enfocaba en la condición del corazón del hombre para restauración, más no para condenación, que esa es una de las cosas que quizá pudiéramos equivocarnos muchas veces, en el sentido de predicar o enseñar. La enseñanza que Jesús transmitía es un interés por la restauración del corazón, obviamente sin ver la condición eh, externa o de pecado que en ese momento la gente se acercaba, ¿no? Es decir, que predicaba o tenía, la gente podía percibir el deseo de Jesús de restaurarlos, ¿sí? Eso es algo muy importante en nuestra vida. Por eso dice que aquí los publicanos y los pecadores se acercaban a oírle. O sea, Jesús se preocupaba por el estado del corazón de cada una de esas personas, independientemente de situación de pecado o no, ¿verdad? Al parecer había algo en su prédica que infundía una profunda, o la gente identificaba una preocupación de parte de él por la vida interior, como lo decía, más que por la cuestión externa. Digamos que Jesús empezaba a transmitir que él estaba preocupado por la lejanía que tenía la gente de Dios, en el sentido obviamente de esta gente que se estaba acercando, ¿verdad? Y obviamente su peligro al estar expuestos, por decirlo así, al infierno, ¿no? Obviamente por el pecado. Era algo que los fariseos no transmitían, ¿verdad? Era algo que que los escribas y los fariseos no podían transmitir, por lo tanto, ellos solamente podían juzgar a la gente, lo cual Jesús no hacía, ¿no? Entonces, eso hacía que el Señor obviamente fuera un atractivo, fuera como un imán para aquellos pecadores, ¿verdad? En este sentido, las siguientes parábolas tienen como propósito entonces despertar la conciencia de un hombre, sí, de un hombre como el fariseo y como el escriba. ¿Por qué? Porque si notamos otra vez, vemos el inicio de la que es la parábola. Dice que, volviendo al versículo 1, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, es decir, que la conciencia de los fariseos y los escribas parecía que no estaba en sintonía con el reino de los cielos, con el reino de Dios, que era Jesús mismo, quien cuando él llega a esta tierra y empieza su mensaje, dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces quiere decir que su prédica estaba en línea con el reino de los cielos, ¿verdad? Lo que él estaba predicando era precisamente, inclusive él lo dijo, lo que oía el Padre decir, él simplemente lo decía. Pero los fariseos y los escribas parecía que no tenían esa misma línea, lo cual obviamente los incapacitaba de transmitir el mensaje correcto que el reino de los cielos quería darle a cada ser humano. Enseguida vemos que dice en el versículo 3, dice, entonces él le refirió esta parábola diciendo, y aquí digamos que contestamos la primera pregunta, ¿a quién va dirigida principalmente esta parábola o estas parábolas que el Señor empieza a decir? Y claramente podemos denotar que es a los escribas y fariseos. Y obviamente, pues
sabemos que la cuestión del escriba y fariseo no solamente era una cuestión natural o carnal, por decirlo así, sino era una cuestión espiritual. Digamos que este era un espíritu que había atrás de la cuestión religiosa, ¿no? La cuestión del fariseísmo es un espíritu muy fuerte que inclusive hasta el día de hoy parece que sigue, ¿cómo se llama? Filtrándose en la iglesia y manifestándose en la iglesia de muchas formas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un espíritu en el cual, de religiosidad, en el cual pues, la gente, obviamente ellos en ese momento se creían superiores y al grado de que empezaban a criticar que los pecadores y los publicanos se acercaran a Jesús, lo cual ellos no podían entender, ¿sí? Digamos que olvidaban ellos mismos para qué Dios los había puesto. O sea, Dios los había puesto como mediadores del reino de Dios, pero lo cual ellos, y obviamente en las parábolas que ustedes ya las han estado viendo, se dan cuenta que no estaban cumpliendo su función, por lo cual fueron desechados, ¿verdad? En este sentido, avanzando un poquito, eh, ellos no podían entender la salvación que Jesús estaba presentándole al perdido, obviamente, ¿no? Digamos que era más allá de una esclavitud física, era una esclavitud espiritual a la cual Jesús venía a libertar, ¿no? Digamos que aquí un fariseo, un escriba y un fariseo, pudiéramos hoy en algún momento de nuestra vida caer bajo ese espíritu, ¿no? ¿Por qué? Porque si vemos el final de la cuestión y si lo que Jesús dice que sucede al final de cuando da las enseñanzas no está sucediendo en nosotros, entonces esto quiere decir que nosotros pudiéramos tener una influencia de este tipo de espíritu, ¿no? Lo cual es obviamente peligroso, ¿no? Dice que más adelante, volviendo a la escritura, dice, él empieza en el versículo 4, empieza entonces él a dar la enseñanza. Recordemos que la enseñanza, el propósito obviamente era llegar al corazón, era que los fariseos, que los escribas, su conciencia hacia la cuestión religiosa de cómo veían a la gente fuera cambiada por lo que Jesús iba a enseñar, ¿verdad? Entonces, estas son actitudes peligrosas en nuestra vida si nosotros no estamos en la misma sintonía con el reino de los cielos, ¿verdad? Si hay una pequeña actitud de estas, obviamente esta parábola nos va a servir para entenderlo. Dice en el versículo 4, dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Digamos que Jesús, esto es como decirle a un hombre, y cuando leemos todo esto, pues lo leemos muy rápido y sabemos, oye, pues está muy entendible, ¿no? Digamos que lo que está tratando de decir aquí es algo lógico, ¿verdad? Que un hombre, en teoría, conforme al corazón de Dios, como era la demanda que el hombre espiritual en este sentido debería de tener, era muy lógico que si un hombre tiene un corazón conforme al corazón de Dios, como digo, el hecho de perder una sola oveja era más que suficiente para ir por ella, ¿sí? Ahora, aquí tenemos que preguntarnos por qué Jesús pone esta misma parábola. Decíamos, digamos que en las tres formas, decíamos que va implicada la cuestión económica o material, ¿no? Pero si vemos un poquito más el sentido de lo que era un pastor y una oveja, entenderemos qué era lo que Jesús quería transmitirles. Obviamente, él quería transmitirles ¿cómo se llama? La imagen de que ellos deberían de ser pastores, tener un corazón de pastor. Digamos que esta primer parábola acerca de la oveja perdida tiene que ver con el corazón que debe tener un pastor, ¿verdad? El corazón de pastor. Si pierde una sola, tiene que ir por ella. Ahora, ¿por qué va por ella? No por una causa o por una pérdida económica, ¿sí?
que obviamente sería triste si ese es el pensamiento. O sea, lo que Jesús quería transmitir era todo lo que implicaba ir por una oveja y qué significaba esa oveja o qué debería de significar esa oveja para cada uno de nosotros, inclusive aún no siendo ministros, sacerdotes, pastores, maestros, sino cada uno en particular tenemos que tener esta misma visión del reino de Dios hacia nosotros y hacia los perdidos, obviamente, ¿no? Digamos que el pensamiento natural sería pensar un poquito como el pastor, y en ese sentido tenemos que abrir nuestra mente un poquito y decir, ¿cómo veía ese pastor a esa oveja perdida? Pues tenemos que entender que seguramente este pastor la vio desde muy pequeña, la vio crecer, la alimentó, la cuidó, hizo todo el proceso de cuidado y de mantención sobre la oveja, de tal manera que no era simplemente una oveja más dentro de las 100 ovejas, como dice en esta historia, sino cada una de ellas había tenido un contacto muy, muy cercano con el pastor. Y obviamente a la hora que se pierde una de ellas, para el pastor significa como inclusive obviamente la pérdida de un hijo, y al menos así debería de serlo. ¿Por qué? Porque era el corazón del pastor. Una declaración, el hecho de decir que eran 100, pues no necesariamente implica, y quiero volver aquí otra vez al texto para seguir leyéndolo. Déjenme nomás moverme aquí un poquito y ir al texto porque estoy leyendo aquí en la escritura. Digamos que dice que él deja las 99 en el desierto por ir por la que está perdida hasta encontrarla, ¿no? Sé que he visto y he escuchado algunos comentarios acerca de esto, de que a veces se pregunta que por qué dejó 99 y en riesgo, pero obviamente este no es el mensaje principal, sino más bien dicho, estas 99 estaban de alguna manera, estaban selladas, estaban ya dentro del reino de Dios, por lo cual no estaban perdidas. Digamos que eran aquellas ovejas justas, por decirlo así, que eran obedientes, que eran, ¿cómo se llama?, no rebeldes, a diferencia de esta primera oveja, ¿no? Entonces, aquí ahora bien, también es interesante suponer que las 99, o sea, estaban no solamente en un desierto, cuando se dejaban cuando se pasaba en el desierto, quizá noches o días, se trataba de formar un lugar seguro para ellas, ¿verdad? Donde obviamente el pastor las tenía muy protegidas, inclusive en un rebaño como de 100 ovejas, regularmente no era solamente un pastor el que las cuidaba. Obviamente a veces había un perro que las cuidaba por ahí, a veces había otra persona, pero sin embargo el punto aquí obviamente no es enfocarnos en eso, sino que dice que él deja esas 99 en el sentido con el amor, con un amor suficiente para ir por aquella que está perdida. Ahora, yo entiendo que esta parábola quizá pudiera ser muy simple para entenderla, pero como decíamos, tenemos que tener un corazón de pastor para, obviamente, valorar, y aquí viene el cierre de esta parábola para poder entender la importancia. Obviamente, ¿qué enseñanzas podemos entender? ¿Qué es lo que Jesús estaba tratando de transmitir a los fariseos o al espíritu de fariseísmo que había ahí? Y digamos que la primera lección era que una era tan importante como las 99, ¿sí? Entonces, digamos que es la primera enseñanza que Él nos puede transmitir. Una persona, cualquiera que sea, es tan importante como las 99 que están dentro de la iglesia. Cuando nosotros entendamos esto y hagamos la pregunta a nosotros mismos, ¿qué tan importantes son las 99 que están en la iglesia? Y si dependiendo de la importancia que tengamos sobre ellas, entonces podremos valorar a esa una que está afuera.
vuelvo a repetir, la primera lección que debiéramos de entender es, una es tan importante como las 99, porque obviamente sin una de ellas no está completo, y hablando obviamente de la cuestión numerológica, la plenitud del 100, la multiplicación, la plenitud del reino, ¿no? Entonces, esta es la primera lección, pero hay más lecciones. ¿Qué es lo que dice? La segunda lección dice que el pastor va tras ella, o sea, va tras la perdida. Es decir, es con un continuo proceder, con una meta de alcanzarla. La segunda enseñanza es que obviamente a cada uno de nosotros nos toca ir por la oveja perdida. Y cada uno sabemos y conocemos muchas ovejas perdidas, las cuales, ¿cómo se llama? Creo que este espíritu de fariseísmo a veces nos ha, y sobre todo de escriba, que obviamente el escriba estaba muy relacionado con la escritura, con el estudio, la interpretación de la escritura, como lo dice la Biblia misma. Entonces, a veces nos quedamos, ¿cómo se llama?, en una unión entre fariseo y escriba, y nos olvidamos que hay ovejas perdidas, ¿sí? Curiosamente, pues no curiosamente, pero estos dos símbolos religiosos son muy fuertes, y a veces pudiéramos permanecer solamente, ¿cómo se llama?, como ya lo he platicado, a veces estudio tras estudio, pero olvidándonos de que hay perdidos allá afuera, ¿sí? Entonces, la segunda enseñanza es que tenemos que ir por los perdidos. Ok, ¿por qué? Porque la oveja puede perderse para siempre, ¿sí? Esta sería la segunda forma de mover nuestro corazón, ¿sí? Vamos por las perdidas porque se puede perder para siempre. Realmente cuando nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón logremos asimilar el peligro tan grave en el que está la gente al no ir por ella, al no compartir el evangelio, realmente, ¿cómo se llama?, despertaríamos, pero a veces pareciera que estamos en un letargo espiritual y que no nos damos cuenta del peligro. Si hay una de las cosas que más nos mueve en nuestra vida natural y demás, es el peligro, ¿sí? Hasta que no vemos el peligro, hasta que no vemos la gravedad, entonces parece que despertamos. Pero ojalá que esto no suceda en nuestra vida espiritual, hacia el amor, hacia el perdido, y a veces los perdidos están muy cerca de nosotros, y que este espíritu de fariseísmo que tiene que ver con el orgullo, inclusive, con la altivez, con decir, bueno, pues es que ya me ha rechazado, o él se lo ganó, o él es así y él nunca va a cambiar. Imagínese si esa misma actitud hubiera sido para nosotros, las personas que fueron por nosotros a buscarnos como ovejas perdidas, pues obviamente estaríamos todavía ahí perdidos, ¿no? Después la parábola termina diciendo, dice en el versículo 5, y cuando la encuentra, dice, la pone sobre sus hombros gozoso. Fíjense todo lo que Jesús les quiere dar a mostrar a este espíritu de fariseísmo, a este espíritu de los escribas. Dice, cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y aquí hay otra vez varias lecciones. Digamos, ¿cuál es la lección número 1? En lugar de rechazar, obviamente hay que ir y encontrarla, pero después de encontrarla, no solamente es encontrarla, sino es súbela en tus hombros. ¿Y cómo? Gozoso. Y aquí empieza el desenlace de la parábola, porque parece que ellos, o no me dice parece, así era, ellos no estaban gozosos de que los pecadores se acercaran, que al final de cuentas esa era la intención de la parábola, que ellos reflexionaran en el sentido de que deberían de estar gozosos en lugar de estar enojados, en lugar de estar altivos, en lugar de estar rechazando a los pecadores, deberían de estar gozosos. Pero el mensaje es que el pastor, además de ir por ella, tiene que traerla y tiene que cargarla. Es decir, esto es en cierta forma difícil, porque cuando, por lo regular como padres, vemos que nuestros hijos se portan mal o X,
siempre comento esto, siempre tendemos a hacerles ver su error, tendemos a castigarlos obviamente, y digo, esto quiere decir que no quiere decir que no sea válido castigarlos, pero no los subimos en nuestros hombros, o sea, no los hacemos descansar. Obviamente debemos de recordar que la oveja anduvo perdida mucho tiempo y necesitaba descanso. Digamos que un castigo para la oveja hubiera sido, bueno, pues ahora te regresas caminando conmigo hasta el corral donde están las otras 99. Sin embargo, lo que el espíritu de pastor, el amor que obviamente que Jesús quería transmitir en este mensaje es que cárgala en tus propios hombros, ¿verdad? Usa tus propias fuerzas. Entiende que la oveja está cansada, está golpeada, está maltratada, está en muchas cosas. Y a veces cuando llegan personas, ovejas perdidas, y digamos, vamos a ponerlo en los dos sentidos, tanto ovejas que se descarriaron estando ya en el camino y ovejas que apenas están entrando. En este sentido debemos entender que están obviamente lastimadas por el pecado, ¿verdad? Lo que me llama mucho la atención es que Jesús no narra que nada acerca de lo que el pastor pudiera estarle diciendo a la oveja, simplemente la carga y la regresa salvo y sana hacia el lugar donde él quería que estuviera, ¿no? Dice, ¿qué es lo que podemos entender al momento de subirla a sus hombros? Obviamente le da la seguridad, le da la protección, ¿verdad? Entonces, estas son varias lecciones que nosotros tenemos que aprender de esto. Pon a la oveja perdida en tus hombros, ponla ahí. ¿Por qué? Porque en la oración misma, ¿no? De a partir de que la encuentras, tienes que seguirla poniendo en la oración, porque sabemos que sigue latente la cuestión de, ¿cómo se llama?, de la tentación y muchas cosas, ¿no? Ahora, vienen cosas más interesantes enseguida. Y vuelvo a mencionar que esta clase de compasión no la tenían los escribas y fariseos, ¿sí? Ellos no eran capaces ni siquiera tocar a los publicanos y a los pecadores, ¿verdad? Porque obviamente ellos estaban tan, ¿cómo se llama? Pues no sé si religiosamente cegados, que ellos, el hecho mismo de haberse rozado con un publicano que era obviamente un símbolo de traición y algo de lo peor ¿cómo se llama?, en la cultura judía, los hacía ya inmundos, ¿no? Entonces, pero aquí la cuestión que rompe Jesús con esto y dice, no solamente es no que te rocen, sino tú tienes que ponerlos en tus hombros, ¿no? Dice en el versículo 6, para terminar y avanzar un poquito con esto, hay muchas cosas que me gustaría que ustedes la repasaran, ustedes mismos la desmenuzaran, recordando que el sentido era hacer cambiar un espíritu de fariseísmo y de un espíritu de escriba, por ejemplo. Dice el versículo 6, dice, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque me he encontrado mi oveja que se había perdido. Siguen muchas enseñanzas aquí, ya llevamos 3, 4 acerca de esto. La siguiente enseñanza esto es bien importante que a veces se nos pasa. Una vez que has rescatado a alguien, una vez que lo has tomado en tus hombros, no te trates solamente o no te quedes ahí. El siguiente paso es tratar de manifestar ese gozo, pero con los demás, con la iglesia misma, y esto se hace muy seguido en la iglesia. Pero para la oveja, en este sentido, es muy importante cambiar de su mentalidad de rechazo que ha tenido como lo es un publicano, ese sentido de rechazo que siempre tuvo, como lo tuvo Zaqueo, fue tan importante porque, si se acuerdan, inclusive ahí hay una lección muy profunda, porque cuando Zaqueo fue invitado por el Señor, ¿sí? Era algo que él no esperaba, lo sorprendió la invitación de Jesús, ¿verdad? Y a veces nosotros somos quizá contrarios a eso, en lugar de invitar a un pecador lo queremos alejar.
Pero qué diferente forma de evangelizar de Jesús, ¿no? Él no tenía ese tipo de tabús en sus vidas espirituales. Pero dice que aquí lo que hace el pastor, que es, digamos que la cuarta enseñanza muy importante es manifiesta tu alegría públicamente, ¿sí? Es decir, hay un pecador, hermanos, este es un hermano nuevo que llegó a la iglesia, se acaba de convertir y estamos muy contentos con que el Señor lo ha salvado, está aquí en el redil, etcétera, etcétera. Pero esto es bien importante para, en este caso, para la persona que simboliza la oveja perdida, identificarse que ahora ha sido aceptado en un medio, ¿sí? En el caso de los amigos de este pastor, era importante que él manifestara su gozo con sus amigos y con la gente que él conocía, ¿no? Entonces yo creo que en ese momento la oveja perdida entenderá que verdaderamente es amada y que es valorada, ¿no? Porque cuando lo hacemos persona a persona, pues obviamente tiene su mérito, pero cuando la persona que rescata a alguien hace público el rescate y dice, miren, estoy muy contento porque este hermano aceptó al Señor, se salvó, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Digamos que la quinta enseñanza esta parábola la vemos en el versículo 7. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y aquí me llamó mucho la atención esto. Lo vuelvo a repetir, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahora, entendemos que obviamente es una parábola similar otra vez con el ser humano, pero me llama la atención esta palabrita que dice aquí, os digo que así hará más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y buscando y viendo la actitud de la oveja, ¿cómo pudiéramos nosotros decir que se arrepintió la oveja? ¿Sí? Si estaba perdida, si el que fue por ella fue el pastor, digamos que ella no fue la que quiso volver al redil, ¿verdad? Digamos que en estas tres parábolas vamos a encontrar tres tipos de forma de arrepentimiento, ¿verdad? Y a veces nos confundimos en si una persona se arrepintió o no, y somos muy rápidos para juzgar y decir, no, esta persona no se arrepintió. Pero entendamos esto, si aquí Jesús está denotando el arrepentimiento, entonces quiere decir que en la actitud de la oveja debe reflejar algo de arrepentimiento, ¿verdad? En la oveja natural. Pero lo único que podemos ver, y volviendo al pasaje anterior o el versículo anterior, lo único que podemos ver que la oveja manifestó fue, se dejó tomar en los brazos. Digamos que esa fue su única forma de arrepentimiento, ¿no? Entonces, a veces así tenemos que entender el arrepentimiento de alguien, ¿sí? Simplemente dejarse abrazar, tomar, rescatar, llevar a un lugar, llevar al corral otra vez, ese simplemente será una forma de arrepentimiento. No queramos que obviamente a veces que la gente haga mil cosas, que cambie absolutamente al 100%, que llore, etcétera. A veces es simplemente descansar y dejarse abrazar, y ahí empieza el arrepentimiento, ¿verdad? Obviamente este es un sentido que podemos verle, pero culminando con la enseñanza final, que decíamos, lo que Jesús quería transmitir era que entendiera el fariseo y el escriba que deberían de estar gozosos en vez de estar altivos, enojados, rechazando, excluyendo gente, haciendo acepción de personas, ¿no? Ellos deberían de estar gozosos, y aquí lo interesante es que Jesús dice cómo, es decir, dice, así como en el cielo, así están gozosos por un pecador de repente, así deberían de estar ustedes. Otra vez él dice, en el reino, el principio del reino de los cielos es estar gozoso cuando un pecador se arrepiente. Si yo no estoy gozoso cuando un pecador se arrepiente, simple digo, qué bueno que se arrepintió. No, debemos de pedirle al Señor ese gozo, porque a veces no lo manifestamos, ¿no?
así tenemos que estar nosotros de gusto que un pecador se arrepintió, ¿no? Vamos a continuar. Digamos que entonces, en resumen sobre esta parábola es que, ¿qué es lo que quiso enseñar Jesús? Ama al pecador como si fuera tu oveja perdida. O sea, el pecador tú tienes que hacer lo tuyo. O sea, y no debería ser difícil porque por lo regular tenemos amigos que están perdidos, familiares que están perdidos, hijos inclusive que están perdidos. Tenemos mucha gente a nuestro alrededor que está perdida, pero cuando la veamos que es nuestra, que es a gente que nosotros vimos crecer, yo tengo familia, primos, amigos que vi crecer y que aún están perdidos, yo debería estar preocupado. Pero búscala por amor a su vida eterna. Esa es la lección así que podemos entender. La segunda que vimos es que cárgala en tus brazos, lleva su peso en oración, por decirlo así. Y tercera, que fue la última que vimos ahorita, es públicamente haz de sentir tu amor cada vez que tú lo veas, que es importante, ¿no? Es la forma en que puedes hacerlo. Voy a tratar de iniciar con la siguiente parábola, no puedo ir a la última, pero la siguiente parábola es la parábola de la moneda perdida. Así como vimos la cuestión del corazón de pastor en la oveja perdida, pudiéramos ver aquí otro sentido. Realmente pudiéramos verle muchas connotaciones como el corazón de un maestro, el corazón porque es alguien que busca, que barre, que ilumina, porque se usa una lámpara. Pero vamos a verlo así muy rápido, es muy cortita, pero dice, bueno, el versículo 8, y yo creo que aquí Jesús, no sé, o sea, realmente lo estoy pensando solamente, pero como a veces lo pensamos nosotros, bueno, si esta parábola no te quedó entendida, él utiliza ahora esta otra, dice, bueno, quizá él entre sí pudiera decir, quizá no te afectó tanto la cuestión de las ovejas, pues porque no tienes ovejas, ¿verdad? Pudiera decirlo así, pudiéramos pensarlo. Pero ¿qué tal hablar de dinero? Sí, digamos que su segunda parábola se refiere y habla acerca del dinero. Entonces dice en el versículo 8, y bueno, obviamente cuando se habla de dinero, todo mundo, yo creo que pues ponemos atención, ¿no? Cuando se habla de dinero en cualquier lugar, a veces comúnmente se dice, luego paramos el oído, ¿verdad? ¿Cómo hacer más dinero? Alguien perdió dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Dice versículo 8, dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Muy bien, dice, recordemos que la parábola era con el sentido de ablandar el corazón del fariseo y del escriba en el sentido de entender el valor que tiene cada ser humano perdido, ¿sí? Ahora pone él esta parábola, pone como referencia a la mujer que tiene 10 dracmas bueno, aquí tendríamos que ver históricamente qué pudiera significar esto. Se dice que esta mujer, las dracmas, o el símbolo de las 10, obviamente que puede ser una prueba, puede ser plenitud, etcétera. Pero se dice que estas dracmas o las 10 dracmas normalmente se le daban a una mujer como un sello de promesa o como un sello ¿cómo se llama? Del desposorio o de ser esposos, ¿no? Era como una corona con monedas, con dracmas, como lo que hoy comúnmente se conoce como las arras, o no sé si es algo parecido, pero era ese símbolo, o sea, era algo importante dentro de una relación, ¿sí? Era algo sumamente importante para la mujer y que obviamente también pudiera significar la iglesia, porque la mujer en la Biblia siempre también tipifica lo que es la iglesia. Y en ese sentido, pues cabería para nosotros entender la importancia que debemos de tener sobre alguien que se pierde, como ya lo hemos dicho, pero aquí muy rápido dice que ella hace varias cosas y sabiendo que el dracma, bueno, en la cuestión monetaria el dracma era el valor, una moneda de plata que era el pago de un día
de salario, ¿verdad? Pero me llama la atención que lo primero que hace aquí es enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia, ¿no? Entonces, Jesús sabemos que es en su sabiduría que el Espíritu Santo trata de hacerle entender al fariseo que el simple hecho de perder algo debería nosotros provocar una luz interior y puede haber muchas interpretaciones, puede haber, no muchas, pero otras sí, acerca de que obviamente el encender una lámpara es aquí, pudiera ser un contexto de que ahora esta parábola está erigida bajo la obra del Espíritu Santo, por decirlo así, porque se enciende la luz, enciende la lámpara, Él es el que se encarga, el Espíritu Santo es el que se encarga de barrer nuestra vida, es decir, limpiar, etcétera, y con diligencia busca encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Pero muy sencilla la parábola y podemos rápidamente entender que Jesús sigue poniendo un énfasis que el buscar a alguien va a costar ciertas cosas, ¿no? Obviamente bueno, y denota aquí muchas cosas de encender una lámpara en una casa. Obviamente, a veces pudiera ser para que nosotros pudiéramos ver el valor de lo que estamos buscando. ¿Por qué? Porque una casa sin luz, tu casa, mi casa, en forma espiritual sin luz, nunca va a percibir el valor de una moneda. Ni siquiera va a poder, ¿cómo se llama?, empezar a buscarla. Por eso es que se enciende, perdón, una lámpara. Y en este sentido, en una forma de verlo, digamos que la primera enseñanza es, Señor, haz que yo pueda encender esta lámpara. Recuérdense que el alma los ojos y todo eso es el alma del cuerpo, ¿no? Tenemos que encender, es la forma de ver a la gente y otra vez, sin luz, sin una lámpara encendida en nuestra vida, con fuego, obviamente porque las lámparas llevaban fuego, sin esa luz no vamos a poder ver a la gente, no vamos a poder ver el valor que hay en la gente, ¿no? Y obviamente mucho menos enseguida esforzarnos. Y aquí la cuestión de barrer la casa es quizá propiamente, ¿verdad? Tengo que hacer un barrido en mi casa para entender, para que pueda darme cuenta y hacer el siguiente paso, que es buscar con diligencia esa moneda perdida, ese vecino, ese amigo, lo que sea, familiar, etcétera. Yo tengo que tener mi lámpara encendida, tengo que hacer quizá un barrido, es un cambio, una purificación en mis valores, en mis sentimientos, que a veces están un poquito llenos de tinieblas, pero a la hora que tú prendes la lámpara del Espíritu Santo para que el Señor te muestre el valor de la gente, entonces cambias y entonces empieza la diligencia en la búsqueda de esa persona, ¿no? Entonces, digamos que como detalles veíamos las 10 dracmas es lo de la cuestión de prueba. Inclusive era una prueba, o sea, estas parábolas son una prueba para el corazón del fariseo y del escriba. Si ellos no lograban ser sensibles, y fíjense que no comenté esto al principio, pero si ustedes leen antes del capítulo 15, hay dos versículos muy interesantes anteriores, o sea, en el capítulo 14, 34 y 35, nos narra algo muy interesante acerca de la sal. Cuando digamos que en resumen Jesús le dice, si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Y entonces entra esta historia. Y curiosamente, y bueno, no curiosamente porque el Espíritu Santo así lo escribe, nos da a entender que si nosotros no tenemos el corazón de pastor, no tenemos una luz encendida, un corazón limpio en nuestro corazón, nunca vamos a servir como Dios quiere que sirvamos en el sentido de sal para beneficio de la gente, ¿no? Y obviamente, aunque se oye muy fuerte ¿cómo se llama? La expresión, así las usaba el Señor, dice que no sirve para nada y simplemente es desechada. Y como he escuchado en las prédicas durante los domingos y miércoles,
pues acerca de las minas y todo esto, sería interesante reevaluar si estamos sirviendo como el Señor quiere que sirvamos, ¿no? Entonces, barrer es quitar todo obstáculo, búscala con diligencia, busca con esfuerzo. Ambos casos, el que vimos de la oveja perdida y el de esta, tienen que ver con humildad, ¿verdad? Tienen que ver con la cuestión de considerar el valor de la oveja, el valor de la dracma, etcétera, en un sentido espiritual, ¿no? Ahora, una de las cosas que nos mueve a compartir es si consideramos, y este digamos que es la base, si consideramos el valor de valor o no a la persona. Callamos o hablamos dependiendo del valor que consideremos, ¿no? Finalmente esta parábola termina diciendo, y cuando la encuentra, ¿sí? Otra vez, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Nuevamente la manifestación pública sale a notar que la cuestión aquí no tiene, o sea, ¿cómo se llama? No es desmérito estas dos veces que Jesús habla acerca de una manifestación pública de gozo, porque al contrario de los escribas y fariseos, sus manifestaciones públicas eran para ellos mismos, o sea, ellos de hecho, Jesús los acusa obviamente de querer siempre ser ellos la figura del centro público, por decirlo así. O sea, si oraban, lo querían hacer en público, si hacían esto otro, querían que el público los alabara, etc. Muchas cosas, ¿no? Pero aquí es a la inversa. O sea, aquí tú debes el espíritu de pastor y el espíritu de alguien que ama del evangelismo, por ejemplo, de buscar, como lo debemos de tener todos, no es tanto el reconocimiento de uno, sino el reconocimiento de la persona que ha sido enseñada, que ha sido salvada, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es muy importante porque eso rompía con el espíritu de fariseísmo, ¿no? Porque como les menciono, el espíritu de fariseísmo era la inversa. Yo quiero ser reconocido, yo quiero ser exaltado. Y aquí Jesús los lleva a las dos cuestiones. Busca al que parece no tener valor, busca a aquel que parece que es, ¿cómo se llama?, pecador, etcétera. Y además de eso, ahora no solamente búscalo, ahora reconócelo públicamente, lo cual era sumamente, ¿cómo se llama?, perturbador para una mente religiosa, ¿no? Imagínense un fariseo que por su prédica pudiera llegar a convertir a un pecador y luego mostrarlo en público en la sinagoga. He convertido a un pecador, o sea, sería algo insólito, ¿no? Pero en el caso de Jesús y en el caso del reino de los cielos no era así, o era todo lo contrario, ¿verdad? Muy bien, creo que nos vamos a quedar pendiente con la segunda, bueno, perdón, la tercera parábola del hijo pródigo, que es una parábola muy interesante. Obviamente cierra el Señor con la tercera parábola, que es la parábola del hijo perdido, le llamo yo, porque creo yo que es la forma correcta, porque pródigo es más pródigo el papá que el hijo, ¿no? En el sentido de que era alguien que derrochó más en el sentido de bien sobre el mal que el hijo, ¿no? Y pues si Dios lo permite lo veremos la próxima semana y entraríamos yo creo que ya a ver un poquito acerca de las cuestiones de connotación del futurista en el sentido apocalíptica acerca de la relación entre el pueblo del Señor, la iglesia y ¿cómo se llama? Y todo esto de que el Señor quiere que tanto los judíos como la iglesia se reconozcan unos a otros, ¿no? Que es una de las cosas que quizá a veces olvidamos, pero que el Señor tiene un propósito para el final. Bueno, hermanos, con esto concluyo para no tratarnos más y dejo la palabra, no sé si está por ahí mi hermano Danubio o alguien más que quiera cerrar el día de hoy. Y pues obviamente también estamos a la disposición si hay algunos comentarios o preguntas, como el hermano también a veces lo ha mencionado, estamos disponibles.